Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Siento la confusión. Seguramente yo no avisé que había meditación. Pero, y sea como sea, tenía yo mucho interés en predicar hoy. O sea que el interés voy a verlo colmado. Bueno, más que nada porque quería hacer mi oración personal con vosotras esta mañana, aprovechando esta solemnidad de la Sagrada Familia y pensando un poco en lo que significa para nosotros, para la Iglesia, para la familia, para la obra también este aniversario, esta fiesta, esta solemnidad, mejor dicho. ¿Y qué me dice a mí también personalmente? Y la oración es lo que hacemos, es hablar con el Señor para contarle o para escucharle de los textos o de lo que tengamos en la cabeza. Y precisamente hay un texto hoy en la misa de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses, elegido para este día, en este ciclo B, que dice así: como pueblo elegido de Dios, pueblo sacro y amado, sea vuestro uniforme la misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos, cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Paro aquí, sigue después el texto más. Pero toda esta carta, como la carta de los Corintios también, pero especialmente en esta carta, San Pablo está dando consejos a quienes le escuchan, en este caso los de Colosas, para explicarles también cuál es la actitud que tienen que tener entre ellos, en sus familias, con los paganos. Es decir, son consejos muy acertados de quien tiene ya experiencia y de quien está nombrado apóstol. Por tanto, evangelizador. La autoridad de Pablo no era discutida, todo lo contrario, como la de Pedro. Y las palabras que dice a uno y a otro llegan al corazón de aquellos fieles, primeros fieles, y han llegado al corazón de cientos y cientos y miles y millones de personas a lo largo de los siglos. Por eso nos llegan también a nosotros. Y esto que dice San Pablo hoy, que ha elegido la Iglesia como lectura para este Día de la Familia, nos llega también a nosotros y es actual. Porque es el modo cristiano de vivir, diferente del modo pagano o de quienes no han puesto a Dios como lo primero, como el centro de sus vidas. O no tienen la fe, o no la conocen, o lo que sea. Es el modo cristiano. Y es el modo también que hemos aprendido en nuestras casas,
en nuestras familias y en la obra. Quizás incluso podríamos decir que por encima de una lógica humana, repito, redundancia, humana, es decir, que no tiene nada de sobrenatural. Donde lo que reina o lo que prima, más bien, es quizás el bien personal, nada más que el bien personal, el egoísmo. Esto, por tanto, te decía, ese texto tiene una lógica muy sobrenatural y encierra una enseñanza clara sobre cómo hemos de vivir la caridad. Haced vosotros lo mismo, Él os ha perdonado. Y por encima de todo, el amor. ¿Cuál es el uniforme? Es decir, el vestido que tenemos que vestir. Y esto se nota en cualquier familia, en la vida también nuestra de familia. La misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura, la comprensión. Fijaros, podríamos hablar de cada una de esas virtudes poco a poco, pero hay tanto que decir, Y es que él lo ha aprendido, San Pablo, de la enseñanza del Señor, no directamente, pero sí por lo que ha escuchado a los demás. Porque ellos han visto a Cristo así. Te han visto a ti, Señor, así. Te han visto vivir así. ¿Cómo curabas a los enfermos? ¿Cómo tratabas a los necesitados? ¿Cómo te preocupabas del descanso de tus discípulos? O de la gente que se acercaba quizás con cierto miedo, como aquella hemorroísa, ¿te acuerdas? Que con fe grande lo único que hace es tocar el vestido del Señor y queda curada. Pero el Señor no se conforma con curarla. De esa manera tan bonita, sin verla, sino que quiere el Señor que en ese caso de aquella mujer sus miradas se crucen, encontrarse personalmente con ella. ¿Quién ha sido? Cosa que los apóstoles no entienden porque hay tanta gente alrededor, pero ¿quién ha sido? Y ella se pone delante del Señor y cruzan sus miradas, como el Señor hace contigo. ¿Y qué le dice? Hija mía, tu fe te ha salvado. Quiere que ella escuche también eso. No solamente que ha sido beneficiada de un poder de Dios que le ha curado la enfermedad, sino que Él quiere que escuche también la palabra de Dios. Tu fe te ha salvado. O aquella chica de 12 años que acaba de morir, a la que el Señor se dirige también, a pesar de las risas de quienes pensaban, de quienes creían que estaba loco, porque la niña estaba muerta. Talita Kumi, le dice, niña, te lo digo, levántate. Pero no se queda ahí. La entrega a sus padres y les dice, dadle algo de comer. Es un pequeño detalle que sobraba, que no hacía falta por qué decirlo, porque ya estaba hecho el milagro, pero el Señor quiere también que quede constancia de su caridad humana. Fijaros, por tanto, la caridad de Jesús es entrañable, es familiar, está en los detalles, no se para en lo grueso, digamos, en hacer cosas por los demás y ya está. No, la caridad del Señor llega hasta el extremo. Perdona a los que le están dando muerte. Aquí, junto al sagrario, esta mañana, en la que
la festividad o la solemnidad de la Sagrada Familia nos hace pensar estas cosas. Podemos pedir al Señor que se ha querido quedar en el pan, que nos enamore. Señor, haz que aprendamos a quererte, para que sepamos querer de verdad a quien nos pone de cerca. Así. Y por encima de todo esto, repito al comienzo de la meditación, que la carta a los Colosenses, y por encima de todo esto el amor, que es el ceñidor de vuestra unidad consumada. Por encima de todo esto el amor. Fijaros, por encima de la misericordia, de la bondad, de la humildad, de la dulzura, del perdón, el amor, que es el ceñidor, por tanto, con lo que nos vestimos, con lo que nos une. Lo que nos une. Tenemos además muy claro que estas virtudes, por otra parte, pues van construyendo la familia. Y la obra es también una familia. Por todo lo que hablamos con el Señor en nuestra oración, se nos pide, precisamente porque hace tanta falta, que el ambiente en el que estemos, el ambiente en el que vivamos, o en el que trabajemos también, donde estemos nosotros, a través de nuestra santidad y a través de nuestra fe, vayamos convirtiendo esos ambientes en una familia. Evidentemente, con la graduación o la gradualidad que tiene que tener, porque no es lo mismo una familia de sangre que una familia, que una comunidad, que un ambiente, que un lugar de trabajo, que una, etcétera, ¿no? Pero nosotros vamos llevando todo eso que decía San Pablo a dónde estamos. ¿A dónde estamos? Nosotros estamos transmitiendo como cristianos ese ambiente que el Señor ha querido traernos, imitándolo a Él. Hemos puesto un par de ejemplos antes también. Evidentemente, primero por nosotros mismos, porque a nosotros se nos pide precisamente por la caridad que tenemos que tener, ser más coherentes. Que lo que realmente crees, lo que realmente tú piensas, se note en tu vida, en la mía. ¿Cuántas veces nos vemos, somos como contradictorios interiormente? Porque mira que digo, mira que tengo claro, mira que lo veo en la oración, mira que incluso lo comento, o que incluso lo he dicho en una charla o en una... hablando de la caridad. ¿Y cuánto me cuesta a mí a veces? No por eso dejamos de decirlo, porque también el médico enfermo cura, o porque también el maestro que tiene que aprender más también enseña. Pero sí que nos toca el corazón pensar, Señor, ¿y yo eso cómo lo hago? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo doy ese ambiente de paz? ¿Soy coherente realmente? Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Soy coherente? Permaneciendo en ese amor. La Iglesia, la sociedad realmente, ¿no? La Iglesia se ha fundamentado en la familia siempre. Esa institución natural que Dios ha querido para el hombre, que es la manera de procrear y de extender también el mundo, de repoblar el mundo y también de hacerlo mejor, ¿no? El ordenado, lo que Dios ha querido para el hombre, desde el principio, cosa que después se convierte en sacramento, pero desde el principio ya existe la familia, desde que el hombre es hombre.
¿Por qué? Porque la familia en el fondo es un reflejo de la Trinidad Santísima, que es familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre, el Hijo, y el fruto del Padre del amor y del Padre del Hijo es el Espíritu Santo. El fruto del amor de un hombre y una mujer son los hijos. El fruto del amor de una familia es la paz. El fruto del amor de una familia es el crecimiento. Es hacer que todos, poco a poco, siempre con la libertad de las conciencias, por supuesto, vayan queriendo a Dios. Es formar a esas personas. Y en la obra tenemos también un buen ejemplo de eso, y un buen conocimiento de eso. Y hemos aprendido también nosotros, en ese sentido, esa parte importante de la vida de la obra, que es familia. Hemos aprendido también a convertir, lo haremos ahora después, nuestros hogares en un hogar de familia. Con un vínculo distinto, sobrenatural, pero vínculo. Que nos lleva a vivir toda esa caridad con los demás. Como cualquier familia, como la tuya, como la familia de tantas personas que tú conoces o que tú tratas. Donde hay tanta diferencia de caracteres, de formas de ser, de modos de pensar, de modo de enfocar las cosas. Pero familia. Y eso, la obra también es un fiel reflejo de eso. ¿Y qué se trata? De una manera positiva, tú y yo vayamos construyendo esa gran obra de arte, esa especie de novela maravillosa, que es nuestra propia santidad en medio de una familia. Que tiene valor en la medida en que somos caritativos. Si queréis, cariñosos. En la medida en que vivimos para Dios y para los demás. El Señor nos ha dado ejemplo. Y el Señor seguramente nos preguntará al final de nuestros días. Yo siempre he pensado que nos preguntará: fulanita, fulanito, ¿me has amado? Pero esa pregunta tiene también su parte distinta. ¿Porque me has amado en los demás? Es lo que dice el Evangelio. ¿Cuándo te hemos visto desnudo, sin casa, hambriento, sediento, y te hemos asistido? Y el Señor le dice: cuando lo habéis hecho con uno de estos pequeños. Claro. Cuando lo has hecho con los tuyos. ¿Cuándo has querido al Señor? Cuando de verdad de tu corazón ha salido esa caridad, ese amor hacia los demás. Y ahí están incluidos todos, tus padres, tus hermanos, las personas de la obra con las que convives, tus amigas, todas las personas que a tu alrededor están ahí. Es evidentemente con una oración, porque es distinto el amor a un padre o el amor a un amigo, pero es amor. Y solo tratando con intimidad al Señor, descubriremos en los que están a nuestro lado al Señor. Y descubriremos también las necesidades de los demás. Cuando uno no mira al Señor, se mira a sí mismo. Y por tanto es incapaz de mirar a los demás. Cuando uno tiene el corazón embotado por cientos de cosas, o por lo que sea, o porque no, pues evidentemente el paso de entender que mi amor a Dios se manifiesta
en el amor a los demás, a esa o aquella otra persona, o aquel amigo, o a quien sea, o aquel hermano, se manifiesta también en cómo yo quiero a esas personas, es crucial. Si no, podemos decir como el Evangelio, no me creo tu amor, adiós. Si le decimos al Señor que le queremos, pero después tratamos y laceramos a las demás, yo diría que poca coherencia tiene eso. Si de verdad tenemos, ¿no?, pues eso, la conciencia clara de lo que queremos al Señor, porque le recibimos, porque nos perdona, porque cientos de cosas en la vida espiritual, pero después no entendemos los defectos de las demás, o no aceptamos los defectos de las demás. Solo tratando con intimidad a Jesús lo descubrimos, pero hay que dar ese paso. Porque la caridad de una familia, de cualquier tipo de vínculo, se manifiesta en lo corriente. No en grandes discursos, ni en bonitas palabras, que seguramente habrá que decir o habrá que... No, se manifiesta en lo ordinario, en la convivencia, en el trabajo, en las tertulias, en los encuentros insospechados o no esperados, en las salidas, en los descansos, en los momentos en que compartimos el pan, las comidas. La caridad es paciente, la caridad es servicial, dice San Pablo. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, alabarse a sí mismo, no se engríe y anegarse de vanidad. Es decorosa, es decir, cuida el pudor, el honor. No busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal. No se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Me pregunto, Señor, ¿yo lo excuso todo? ¿Lo creo todo? ¿Lo soporto todo? ¿O me irrito con cosas que no tienen importancia? Convivencia diaria en la caridad. Fíjate, y te enuncia algunas cosas, no son tampoco motivo de oración, pero que pueden servirte. Puede servirte pensar si estoy dispuesto a dar y recibir cariño. Si digo que es importante que en una vida con una convivencia familiar, lo importante es lo pequeño. Ese detalle que has tenido con otra. O si también te puede servir pensar si en la convivencia a veces estás o estoy, Señor, hipersensible. Y me irrito por cualquier cosa, o salto por cualquier otra. O si tengo capacidad también de evitar esa discusión que no tiene ningún sentido, porque es hasta innecesaria. Y he tratado con respeto, con delicadeza, con comprensión a las demás. De verdad que no quiero convertir esto en una simplemente lista de cosas, sino más bien en pensarlo desde el punto de vista positivo, desde el punto de vista de nuestro propio corazón. Al fin y al cabo, vivir la caridad en todo esto es amar al Señor. Y cuando uno ama al Señor se da cuenta de las cosas. En cualquier familia. Cuando uno pone al Señor por delante, pues por ejemplo, sabe callar cuando hay que callar. Porque escucha. Sabe hablar cuando tiene que hablar. O sabe no hacer una broma porque sabe que se puede molestar.
y es positivo. Por tanto, querer al Señor nos hace ser positivos, alegres, esperanzados. Por tanto, no dramatizamos. Procuramos que la convivencia sea alegre, afectuosa. Nos desenfadamos inmediatamente. Somos sinceros, pero no crudos. Evitamos el comentario que sobra. Es decir, queremos a las demás. Tampoco yo quiero alargarme aquí. Queremos a los demás. Como una madre quiere por igual a los hijos desiguales. Y como son desiguales, a uno le da lo que necesita, el otro menos. Pues se adapta a cualquier familia. Y veo que esa persona está más triste, pues pienso qué puedo hacer para alegrarla. A lo mejor nada, simplemente rezar. Veo que hay una persona que lo está pasando peor porque tiene, pues no sé, alguien de su familia enfermo. Y le acompaño, le pregunto, me intereso. Y veo que aquella está cansada y hago su encargo. Aunque yo también esté cansado. Y piden una necesidad de alguien que pueda echar una mano y me presento la primera. Es todo un cúmulo de cosas que en el fondo responden a aquello tan bonito que decía nuestro Padre, San José María. Hay que embeberse, decía, de esa lógica nueva que ha inaugurado Jesús bajando a la tierra. Decía, en Belén nadie se reserva nada. Allí no se oye hablar de mi honra, de mi tiempo, ni de mi trabajo, ni de mis ideas, ni de mis gustos, ni de mi dinero. Allí se coloca todo al servicio del grandioso juego de Dios con la humanidad, que es la redención. Todo puesto al servicio de ese gran juego de Dios que es la redención. Rendida nuestra soberbia, dice, declaremos al Señor con todo el amor de un hijo, ego servus tus, et filius ancide tue. Yo soy tu siervo, el hijo de tu esclava, María, enséñame a servirte. Es la lógica nueva que ha inaugurado Dios bajando a la tierra. Mirad, y acabo ya. Dios ha querido nacer una familia. Con su presencia en la tierra, en una familia, el Señor ha santificado la familia y ha hecho también que el hogar sea un lugar de santidad. Un lugar de santidad. Yo diría que incluso podríamos decir, como suele decir en teología, como esos lugares teológicos, donde uno puede encontrarse con Dios. Un lugar de santidad. Pero es que, es decir, también este centro es un lugar de santidad. Porque es una familia, como toda la obra. Una pequeña familia, decía nuestro Padre. Han salido cosas deslavazadas. Pero quédate con lo importante. Mira al Señor. Miremos al Señor cada uno de nosotros. Y pensemos, realmente, ¿qué está faltando en mi vida? Para que yo sea, pues, alguien que contribuya aquí donde estoy, a que esto sea una familia. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿O qué tengo que no hacer? Yo creo que cada uno sabe. Yo creo que es claro. Porque cada uno conoce su corazón. Y piensa en el Señor y en la Sagrada Familia, como te leí ahora, y en María, y en José, y en ese ambiente donde el Señor vive.
donde no hay lo mío, sino lo de los demás. Y mirando a José y a María, que han ido educando a Jesús también en ese ambiente, le pedimos a Jesús y a María y a José eso. Jesús, María y José, que yo esté siempre con los tres, que esta familia, también donde yo vivo, sea realmente, querría yo, Señor, ayúdame que sea así y a contribuir a ello, que sea esto el hogar de Nazaret. A ellos se lo pedimos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.